Bien, hay temas ineludibles, como es el tema del conflicto ahora de la Federación Rusa invadiendo Ucrania, como lo ha sido y lo sigue siendo el tema del COVID, pero con menor intensidad, y que lo que ha cobrado mayor intensidad es el debate en relación a el tratamiento del documento, del memorando de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pocas sociedades en el mundo tienen un involucramiento tan importante en relación a algunas cuestiones de carácter técnico, institucionales, como puede ser la Argentina con el FMI. Recordarán inclusive que hay hasta una canción de aquel grupo muy simpático de mujeres que era Fondo Monetario Internacional. A propósito, hay una investigación, y esto es para restar, vio que nosotros sabemos decir, casi como los políticos, la gente dice, la gente quiere, como si hubiese un... ¿Qué significa la gente? Bueno, para eso es que afortunadamente hay gente que sí trabaja en la materia, en investigación social, que ha estudiado para esto y que realiza investigaciones de carácter social y que afortunadamente tiene la generosidad de comunicarse con nosotros o de aceptar nuestra comunicación para explicarnos de qué viene la cosa en relación justamente a qué opina gran parte de la sociedad en relación a este acuerdo del FMI. Y es por eso que vamos a hablar con Federico González, que es quien ha hecho este y muchos trabajos de investigación. Conocemos su vasta trayectoria y es por eso que acudimos a él. ¿Cómo le va, Federico? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Gracias por el llamado. Lo que necesitamos es escucharlo nosotros a usted. Nosotros me refiero a las oyentes, los oyentes y por supuesto quienes estamos en el programa, ¿no? Bueno, hicimos el estudio para saber cómo está monitoreando, visualizando, valorando la opinión pública el tema del tratamiento del acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional por parte del Congreso. Fue un estudio de carácter nacional, donde vamos a 1.400 casos, y lo hicimos entre el 2 y el 5 de marzo a través de modalidad online. Y bueno, preguntamos una serie de interrogantes. Lo primero era la importancia que se le atribuye al hecho de que el Congreso trate un tema tan importante, tan delicado. Sí. Mayoritariamente se reconoce la importancia del asunto. Un 65% dice que el tema reviste mucha importancia, un 24% alguna, es decir que casi un 90% lo consideran importante, solo un 10%, poquito más, lo considera de poca o ninguna importancia. Después, por supuesto, hicimos la pregunta fundamental, que es, bueno, ¿qué es lo que debería hacer el Congreso? Claro. Según su opinión y pensando en el bien del país, ¿qué debería hacer el Congreso Nacional? Las opciones eran aprobar el acuerdo, aunque eso implique tener que pagarle al fondo, o rechazar el acuerdo, a un riesgo de que el país ingrese en un default económico de consecuencias imprevisibles. Que, Federico, podríamos convenir que esa es la pregunta, como se dice habitualmente, del millón, porque es una pregunta que está incorporada en las divisiones internas, inclusive de las coaliciones gobernantes, ¿no? Perfecto, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, acá el fondo de la cosa es que hay un dilema entre pagar, que nunca es simpático, y bueno, y el fondo no le resulta simpático al argentino, o no pagar y atenerse a las consecuencias. Eso es lo que digamos, en dichos populares, en otras épocas era, hagamos un pagadiós y vemos. Claro. No digo que los que plantean esa opción lo expresen de esa manera, pero en última instancia hay algo de eso. Bueno, concretamente el 66,6% optó por la opción de que hay que pagar, y el 33,4% que hay que aprobar el acuerdo. Sí, bueno, está bien, pero que es el camino para pagar, digamos. Exactamente, y un 33% lo contrario. O sea, 2 de cada 3 argentinos piensan que hay que acordar, hay que aprobar el acuerdo y pagar, aun cuando eso sea doloroso para el país. Y yo creo que acá el dilema, y esto me voy más a los datos, para mí se plantea en términos de, bueno, de cuál es el mal menor, por un lado, y por otro lado que el fondo es un fantasma, claro, pero el default es el infierno y el abismo. Claro. Entonces me parece que entre los dos, creo que la gente con cierta, yo diría, sensatez, sentido común, ecuanimidad, optó por la alternativa de que el
Congreso debería acordar. Después hicimos la misma pregunta, pero involucrando al respondiente de otra manera, es decir, directamente, si fuera usted el legislador, Claro. ¿qué haría? Bueno, y acá los resultados fueron muy convergentes. 58% dijo que votaría a favor, 27 en contra, 14 se abstendría. Después también lo planteamos en clave de plebiscito. Si hubiera un plebiscito, una compulsa ciudadana y usted tuviera que definirse, que votar. Los resultados son convergentes. 57 dijo que lo haría a favor, 29 en contra, 13 que no iría a votar. Claro. Y después la otra arista importante del tema es si el oficialismo debe estar alineado o no. Entonces acá preguntamos, dando una introducción, sabiendo que hay algunos dirigentes que no están de acuerdo, el frente de todos, que no están de acuerdo, ¿qué debería primar? Si alinearse como cuerpo, digamos, como espacio partidario. Sí, como obediencia partidaria, como se llama. Obediencia partidaria, como correspondería a una coalición de gobierno, o votar en contra o abstenerse en virtud de que sus convicciones sería objeción de conciencia. Obediencia partidaria, objeción de 63,2. Qué buena figura eso. Sí, 63,2 opinan que debería alinearse votando a favor y un 37% que debería dejar librado a su conciencia, que es lo que mejor entiende que debe hacer cada legislador. Claro, que tal vez esto, y por eso resulta muy interesante este trabajo que ha hecho Federico González, quizá esto pueda haberse reflejado en los votos, básicamente en la Cámara de Diputados, porque con una mayoría tímida del Frente de Todos, Frente Gobernante, sabemos que quienes primero salieron a discutir los alcances de este acuerdo fueron los propios, no fueron los extraños. O quizá algunos sectores de la izquierda más clásica también, pero en general es los que con mayor poder, y fue esto de la renuncia de Máximo Kirchner a su cargo como presidente de diputados, ¿no? Del bloque. Sí, así es, y acá la paradoja es que una parte del oficialismo parece más opositora que la oposición misma. Claro, porque tiene que ver con cuestiones más de principio y tiene que ver con cuestiones quizá menos pragmáticas y más simbólicas. Tal vez confiando en que saben que efectivamente va a contar con mayoría el Ejecutivo como para llegar adelante el acuerdo, porque no hay alguien que no diga, inclusive los mismos que sostienen que se van a abstener, que un default sería absolutamente dramático. Entonces esta contradicción es como, me gustó la figura esa de la conciencia, que es una buena manera de no tener que pagar el pecado de haber votado a favor de este acuerdo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, me parece un excelente análisis, porque es como no dan puntada sin hilo. Claro. Salvamos nuestro capital simbólico, muy bueno lo del pecado, no cometemos el pecado transgresor de la causa, total va a salir igual, y encima nos reservamos el beneficio de si sale mal decir pero nosotros no lo acompañamos, porque sale mal. Acá el problema, y eso tiene que ver con las últimas preguntas que hicimos, es que cuando uno tiene que optar, vamos por el camino A o el camino B, si vamos por el camino A, nunca vamos a ver qué hubiese pasado si vamos por el B. Y entonces como pagar es doloroso, va a ser muy fácil para quienes no acompañen después decir, vieron, pero nosotros se los advertimos. De todos modos, me parece, a ver, ayúdeme a interpretarlo, probablemente no sea así, pero me parece que también justamente este trabajo de investigación que ha hecho usted, Federico González, ayuda a que entienda gran parte de la dirigencia política que esto de tomar una decisión, de alguna manera podríamos decir híbrida, ¿no? De no estar en contra, pero de ninguna manera prestar apoyo, no le resultará gratis, me parece. Esto es una concepción que tengo. Me parece que no es que la sociedad diga, no, pero acordate que ellos no votaron el acuerdo. Me parece que no
no les suma. Esto es una apreciación absolutamente personal, ¿no? Sí, y yo creo que, y sobre todo en el ahora, en lo inmediato. Sí. Es decir, Sí. como yo entiendo, como todos suponemos, que el acuerdo va a salir, los que van a quedar como díscolos, y no quisieron firmar, se lavaron las manos, no estuvieron en el momento en que había que tomar una decisión importante. Claro, y en este caso quizá hay pocas personas que puedan eximirse de ese juicio. Rescato uno, que es Claudio Lozano, porque fue Claudio Lozano quien hizo la denuncia, ni bien se tomó el empréstito que sabemos ya que tuvo destinos bien distintos a los propósitos de beneficiar a la sociedad. Hay quienes pueden quedar excluidos de esto a propósito de una conducta que han venido teniendo y que no la alteran. Pero en otros casos es bastante complejo de entenderlo. Y sobre todo en el caso de la oposición, ni hablar, de quienes fueron los propios tomadores de ese o tomadores, o al menos fueron quienes no se opusieron ni siquiera le presentaron a la sociedad de qué se trataba. Que ahora jueguen de opositores del acuerdo también resulta bastante complejo para la comprensión social, ¿no? Absolutamente. Es decir, porque ahí sí, yo creo que la ciudadanía a veces parece distraída, pero a veces expresa una sensatez y un conocimiento de causa de todas las cosas, de los temas importantes. Claro. Entonces, si son responsables, por lo menos que tengan una actitud constructiva y colaborativa, sí, ¿no? pero, una actitud como tienen algunos de, bueno,